menos en su palabra, que Él no hace nada sin antes revelárselo a su siervo, sus profetas. Y en esta tarde, yo sé que la hermana Bernarda nos va a traer a nosotros, a través de testimonio, cosas grandes, cosas profundas. Así que usted como iglesia del Señor, esté muy pendiente, porque sabemos que estamos en los últimos minutos que nos quedan, o segundos, en esta tierra. Ya yo no digo días ni años, sino que en el reloj del cielo son segundos los que quedan y estamos ya al punto de ser levantados en gloria a esa iglesia del Señor. Así que, hermano, yo espero que el Señor usted le hable y usted al final de este testimonio usted sea tocado y pueda poner en práctica las cosas que el Señor a usted le hable. Si usted quiere más información del ministerio nuestro, pues nosotros estamos localizados en la iglesia Fuente de Salvación en el 324 Communiport Avenue. Área code o zip code, perdón, es 07534. Y nuestro teléfono es área code 201-435-0009. Y puede pasar por aquí a nuestra congregación, donde también, por la gracia del Señor, somos pastores de una iglesia maravillosa. Si no tiene dónde ir, le invitamos a compartir con nosotros. Y si no, pues sea fiel al Señor, porque este testimonio, yo sé que vas a llegar a muchos lugares del mundo, y usted no vas a poder venir a Estados Unidos, pero allá busque una iglesia cristiana, donde se predica la palabra, donde se alabe a Dios, donde el Espíritu Santo tenga libertad, y sírvale a Él en espíritu y en verdad, y busque muchas almas para el reino de los cielos. Así que prepárese, porque ya está por aquí con nosotros la hermana Bernarda, y vas a traer el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Le doy gracias a mi esposa, a mi querido esposo, el hermano Pablo, que me ha sido de tanta ayuda en mi ministerio. Así, hermanos, que te voy a contar las últimas revelaciones que el Señor me mostró en estos últimos tiempos. Recuerdo que cuando estuve la última experiencia, ya cuando iba a regresar a la tierra, el Señor me dijo, siéntate. Y yo me senté en aquella mesa donde el Señor se va a sentar con su iglesia. Y el Señor tenía 2 rollos en su mano. Y me dijo, este lo puede revelar, pero este no lo revele. Espera el tiempo y ahora que yo te hable para que esto sea revelado. Y querido hermano y amigo, ha llegado el tiempo de que esto sea revelado, tanto al pueblo de Dios como a los amigos que han de escuchar este cassette. Estaba yo acostada en mi cama y era de madrugada, querido hermano, y mientras yo estaba acostada, sentí una inquietud de parte del Señor, no podía dormir, y llegó el momento que permanecía despierta, y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Sentía una angustia en mi vida, y llegó el momento que oí la voz del Señor que me hablaba, y me dijo, levántate, y me levanté y salí de mi habitación, y me fui a otro lugar de mi casa. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor comenzó a hablarme. El Señor se hizo presente en aquel lugar. La gloria de Dios llenaba aquel lugar. Y en aquel momento que vi a mi Señor con aquel rostro maravilloso, le vi aquellos dos rollos en sus manos. Y el Señor me dijo, recuerda el rollo que no te permití revelar. Y en aquel momento el Señor me dijo, ha llegado el tiempo y la hora de que este rollo, de lo que hay en este rollo, tiene que ser revelado. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor comenzó a abrir ese rollo. El Señor abría aquel rollo lentamente. Y en aquel momento me dijo, ¿sabe? Tiene que comenzar a revelar lo que está en este rollo. Me dijo, la tierra está llena de violencia, de delitos y de sangre. Me dijo, ya la tierra gime. Me dijo, ya esta generación ha provocado a ira a mi Padre. Y en aquel momento, iglesia del Señor, yo veía al Señor parado
allá en aquella habitación, yo caí de rodillas y oraba y clamaba en el Espíritu. Y el Señor me dijo, ven y mira. Y cuando el Señor me comenzó a mostrar, Iglesia de Jesucristo, era como si yo estuviera en aquel momento mirando una pantalla gigantesca. Y en aquel momento el Señor me dijo, mira, y miré. Y miré y miraba los 4 ángulos de la tierra. En aquel momento el Señor me mostraba y yo podía mirar. El Señor me hablaba y me decía, mira. Y miraba cómo grupos de demonios subían de las profundidades de la tierra. Miraba cuando la tierra se abría y salía grupo de demonios. Y miraba que cada grupo tenía un principado. El primer grupo, me dijo el Señor, en aquel momento, me dijo, es un grupo de demonios de muerte que el diablo ha preparado para estos últimos tiempos. Y me dijo, y van a inducirla a la humanidad, al pecado, a la muerte, y muchos morirán, me dijo el Señor, porque estos demonios han venido, el diablo los ha enviado para atacar a muchos. Miré otro grupo que subía de las profundidades de la tierra con otro principado, y en aquel momento el Señor me dijo, esos son demonios que el diablo ha especializado, son demonios de suicidio. Y me dijo, atacarán mucho y muchos morirán en estos últimos tiempos. Y me enseñó otro grupo más que subía de las profundidades de la tierra. Y en aquel momento me decía, son demonios que inducen a la humanidad a las drogas. Era algo espantoso. Miraba cómo subían grupos de demonios especializado, y me dijo, son demonios de división, y me dijo, y tienen que cumplir una orden de Satanás, es para dividir a mi pueblo. Y en aquel momento miraba el rostro del Señor triste, aquel rostro maravilloso estaba triste, Iglesia del Señor, y me dijo, mira que al ordenado están los ejércitos satánicos de Satanás. Y en aquel momento me mostraba su iglesia nuevamente y me decía, ¿cuál dividida está mi iglesia? ¿Cuál dividida está la iglesia del Señor? Y en aquel momento me decía, el diablo se ha preparado, el diablo está preparando grupos cada día de demonios para atacar a mi pueblo, para atacar la humanidad. Y sabe, iglesia del Señor, el Señor me habló y me dijo, ¿sabe por qué? Porque Él sabe que le queda muy poco tiempo. Miraba a esos demonios dispuestos para atacar los moradores de la tierra. Y en aquel momento, iglesia del Señor, miraba todos esos demonios que se disponían a atacar la humanidad, a atacar los jóvenes, a atacar los niños y a atacar a la iglesia del Señor. Y miraba cómo atacaban la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor va a ser atacada en estos últimos tiempos como jamás ha sido atacada. Serán ataques espantosos. El Señor me dijo, ya es tiempo de que retornen la mirada a mí. Ya es tiempo de que mi pueblo clame. Es tiempo de que mi pueblo ore. Es tiempo de que mi pueblo doble rodilla, me decía el Señor. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, el Señor me hablaba y me decía, mi iglesia se ha olvidado de esto. Mi iglesia se ha olvidado de orar. El Señor con aquel rostro triste lloraba. Y me decía, son muy pocos los que oran, son muy pocos los que ayunan, son muy pocos los que estudian mi palabra, que leen mi palabra. Me dijo, ya es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de leer mi palabra, pero ya es tiempo de que mi pueblo ponga mi palabra por obra. Me dijo, ya es tiempo de que mi pueblo deje de ser oidores y sean hacedores de mi palabra. Me dijo, mientras ustedes están dormidos, mientras ustedes están cansados, mientras ustedes están perezosos, me dijo, hay mucho que miles y miles caen en el infierno día tras día. Iglesia del Señor, en aquel momento yo miraba cómo la iglesia del Señor estaba dormida y el Señor me dijo, es un sueño espiritual. Me dijo, han entrado en actividades de aquí de la tierra. Me dijo, hay muchas actividades dentro de mi iglesia, muchas actividades de la tierra, muchas actividades de vender, muchas actividades de comprar, muchas actividades de vender comida, y se han olvidado de lo más importante, que es de mi Espíritu Santo. Se han olvidado de lo más importante, que es el lleno de mi Espíritu. Me dijo, ya es tiempo, me decía el Señor, iglesia de Jesucristo, que sean llenos del Espíritu Santo, que Dios busque en la plenitud de mi Espíritu Santo. Me dijo, es menester que mi pueblo vuelva a la senda antigua, es necesario que mi iglesia
iglesia entre a ser la iglesia primitiva, iglesia del Señor. El Señor me repetía llorando con voz fuerte, me dijo: he levantado hombres y mujeres para que hablen estas cosas a mi pueblo, y le he hablado tanto a mi pueblo, pero mi pueblo deja caer mi palabra en tierra. No se están dando cuenta que están viviendo los tiempos peligrosos. Me decía: hay un afán en mi pueblo, y en mi pueblo hay un afán del dinero y las cosas materiales, iglesia del Señor. Y el Señor me hablaba y me decía: hay un afán de las cosas materiales, hay un afán de acumular dinero en el banco de la tierra, hay un afán de guardar dinero. Y el Señor me decía: qué equivocados están guardando dinero para el anticristo, están guardando ese dinero que es mío para mi obra, y mientras están guardando dinero para el anticristo, hay misioneros que tienen hambre, hay misioneros que tienen necesidad. Aún en mi propia casa hay muchos que tienen necesidades. Es tiempo de emplear y darle el uso a ese dinero, me decía el Señor, porque para mi obra. Iglesia del Señor, en aquel momento, iglesia de Jesucristo, el Señor me mostraba, y en aquel momento me mostró los centros donde hacen los abortos. En aquel momento el Señor me dijo: la tierra está llena de... Yo miraba esos centros de aborto donde se están haciendo día tras día, que matan miles y miles de niños. Iglesia del Señor, niños que podía haber destruido en los zafacones tirados. Y el Señor me dijo: mira cuál es la maldad que ha llegado a este mundo, que aún las madres no dejan nacer esos niños y lo matan en su vientre. Iglesia de Jesucristo, amigo, en aquel momento me dijo: son obras de mano de hombre asesino, pero hay de aquellos que le quitan la vida a esos inocentes, dice el Señor. En aquel momento vi una palabra grande escrita en fuego, y el Señor me dijo: viene en juicio sobre los moradores de la tierra. Y en aquel momento el Señor me hablaba y me dijo: mira, ni aún los días de Noé está viviendo esta generación, ni aún en los días de Noé está viviendo mi iglesia. Mire, me dijo: son peores días que los días de Noé. El pecado ha aumentado, la destrucción ha aumentado, la iglesia está olvidada de mí cada día. Y en aquel momento el Señor me habló y me dijo: mira, y me mostraba cuando Noé construía aquella arca, Noé anunciaba que iba a venir un diluvio, que iba a destruir la humanidad. La humanidad se reía, la humanidad se burlaba, la humanidad decía que está loco. Pero yo te quiero decir, querido amigo, en aquel momento el Señor me mostró y me dijo: están viviendo los tiempos que ni aún a Noé le tocó vivir en aquellos tiempos. Iglesia del Señor, le ha tocado a mi iglesia, pero en aquel momento me dijo: así como estaba aquella humanidad, esta humanidad está peor. Están olvidadas de mí, están olvidadas de mi palabra, van detrás de dioses ajenos, van detrás de la idolatría, van detrás de la hechicería, van detrás multitudes de la droga, van detrás del alcohol. Me dijo: los hogares se están destruyendo, esta humanidad se está destruyendo. El Señor me mostraba y me llevaba a lugares, iglesia del Señor y amigos, donde yo veía, donde se reúnen los jóvenes, donde para oír esta música mundana. Y el Señor me dijo: ha salido del infierno, del mismo infierno. Me dijo: Satanás en estos últimos días tiene la juventud atada y la induce al suicidio, la induce a tantos pecados, la induce, iglesia del Señor, a la destrucción. Y en aquel momento miraba y me enseñaba niñas que apenas 12 años ya venden su cuerpo por las calles de Nueva York, por las calles de muchos países. Y el Señor lloraba y me dijo: mira cómo está lo más precioso de la creación, que fue el hombre. En aquel momento el Señor gemía y lloraba y me decía: mira lo más precioso de la creación, cómo está, que es el hombre. Está corrompido, tiene su mente corrompida, tiene su corazón corrompido, su andar son caminos de muerte, son caminos de destrucción, iglesia del Señor. Y
en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo veía tanto pecado, tanta maldad, iglesia del Señor, y en aquel momento el Señor me dijo, mira, el hombre va detrás del pecado, y el Señor me mostraba, y me dijo, van detrás del pecado de fornicación, van detrás del adulterio, van detrás de la homosexualidad, van detrás de la prostitución, van detrás del lesbianismo, van detrás de la idolatría, van detrás de la hechicería, van detrás de la mentira, pero no se dan cuenta que son caminos de muerte, y se han olvidado de mí, que soy el Dios todopoderoso, el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que creó al hombre, el Dios que da la vida, pero la quito cuando yo quiera. Hay gemir en la tierra, me decía el Señor, la tierra está gimiendo, la tierra está llena de violencia, la tierra está llena de delito y de sangre, decía el Señor. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, que miraba aquella palabra que decía juicio, podía mirar aquella palabra en fuego, y el Señor me dijo, mira, le he hablado a la República Dominicana, le he dado oportunidad a la República Dominicana, y me dijo, si no retornan su corazón a mí, que soy el Dios vivo, y se dejan de ir detrás de la hechicería y de la idolatría y detrás de todo pecado, me dijo, viene un juicio grande sobre la República Dominicana. Me dijo, el hambre va a consumir en la República Dominicana. Me dijo, van a venir huracanes, van a venir terremotos, van a venir enfermedades, iglesia del Señor y amigos, y yo veía tantas cosas que van a ocurrir en la República Dominicana si no retornan su corazón a Dios, al único que tiene potestad sobre el cielo y la tierra, que yo comencé a llorar y le decía, Señor, yo no quiero mirar estos juicios, pero el Señor seguía abriendo el rollo, el Señor seguía abriendo aquel rollo, y vi la letra, una letra en fuego, y decía Haití, y en aquel momento me mostraba Haití, y yo miraba, iglesia del Señor, donde se sacrificaban niños, donde se sacrificaban personas, donde se sacrificaban animales, donde hacían culto a los demonios. Y el Señor me dijo, mira cómo está la humanidad, mira cómo está ese Haití. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, me dijo, solamente hay un pequeño pueblo que no ha doblado su rodilla a los Baales. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo miraba la destrucción, el hambre, las enfermedades que llegaban a ese país, iglesia de Jesucristo, y me dijo, mira, hay guerra en Haití, pero se están matando los unos contra los otros, el mismo hombre matándose uno contra otro, pero me dijo, eso es el comienzo, vienen más, me decía el Señor, se matarán uno contra los otros, no hay padre para hijo, ni hijo para padre, iglesia del Señor. En aquel momento que yo miraba esto, iglesia de Jesucristo, le decía, Señor, ten misericordia de la humanidad, y el Señor me dijo, mi misericordia son nuevas cada día, son más grandes que los cielos. Pero y me dijo, yo amo al mundo, yo amo la humanidad, pero se ha corrompido y se ha olvidado de mí. Volví al Señor y me decía, y me ha provocado a ira. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, el Señor me permitía ver a Colombia, y me decía, yo en el mismo pecado está llenando los cuatro ángulos de la tierra. Me dijo, idolatría, hechicería, toda clase de maldad, iglesia del Señor. Y en aquel momento miraba y me dijo, viene juicio sobre Colombia. Y hermano, en aquel momento yo veía todos los juicios que descendían sobre Colombia. En aquel momento me mostró a África, como el hambre y la destrucción llena la calle de África, como los gritos de aquellos niños, yo lo podía mirar y escuchar esos gritos de hambre, como los niños y la humanidad muere de hambre allá en África. Y me dijo, ¿sabe por qué? No es que yo me he olvidado de la humanidad, es que la humanidad se ha olvidado de mí. Y me enseñaba la idolatría, la hechicería que hay allá en el África. Y el Señor me dijo, viene en juicio sobre África si no retornan su corazón a mí. Y en aquel momento, iglesia del Señor, lloraba.
Y el Señor me dijo, te voy a permitir mirar. Y en aquel momento miré un ojo que miraba hacia la tierra. El Señor me permitía mirar allá aquel tercer cielo, aquel cielo maravilloso, allá aquel trono maravilloso, aquel que se sienta en zafiro, aquel Dios todopoderoso. Y en aquel momento miraba un ojo que miraba hacia la tierra. Y ese ojo no estaba mirando con agrado. Y el Señor, y yo le dije, Señor, y ese ojo, y me dijo, así está mirando mi Padre Jehová a los moradores de la tierra. Y miré una mano gigantesca, iglesia del Señor, y el Señor le dije, y esas manos gigantescas, me dijo, son las manos de mi Padre que están posadas sobre los moradores de la tierra, y no para bien, iglesia del Señor. Y en aquel momento miraba que esa mano se iba posando en países, y miré a México, y en aquel momento el Señor me dijo, ya le he hablado a México, ya le he dado la voz dialecta, y siguen detrás de la hechicería y de la idolatría. Y me dijo, muchos murieron en el terremoto, pero falta más, me decía el Señor. Va a venir otro terremoto grande sobre México. Hermano, amigo, retorna tu corazón a Cristo, retorna tu corazón a Dios. Vienen días difíciles, días peligrosos, y tú tienes, moradores de México, que retornar la mirada al Señor, retornar tu corazón a Él, porque viene juicio grande sobre México. Volvía y miraba la iglesia del Señor, y miraba la mano del Señor que se posaba sobre Venezuela. En aquel momento que miraba la mano del Señor que se posaba sobre Venezuela, el Señor me dijo, vienen días difíciles sobre Venezuela, vienen días de llanto sobre Venezuela. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, miraba, iglesia del Señor, aquellas palabras que ya tantas veces, amigo, el Señor me la ha enseñado, tantas veces el Señor me ha hablado de ella, y miraba idolatría y hechicería. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, me dijo, viene juicio grande sobre Venezuela, viene juicio grande sobre Venezuela. Yo podía ver los lugares, y el Señor me permitía ver los lugares donde se están reuniendo para hacer reuniones satánicas, donde se reúnen los brujos y los hechiceros. Pero el Señor me dijo, no quedará nada de ellos, porque viene juicio grande sobre ellos, viene juicio grande sobre Venezuela. Pero iglesia del Señor, en aquel momento el Señor lloraba, y yo miraba aquel rostro que lloraba, aquel rostro precioso que lloraba triste. Y me decía el Señor, mira, a un llamado a mi pueblo, allá a mi pueblo, a mi iglesia en Venezuela. Me dijo, dile a mi pueblo que es tiempo de que doblen rodillas, que es tiempo de que declaren ayuno y oración por Venezuela, para que ese pueblo vuelva su corazón a mí, me decía el Señor, que es tiempo de clamor, es tiempo de ayunar, es tiempo de que mi pueblo se una, me decía el Señor, en clamor, para que Venezuela, los moradores de Venezuela, retornen su corazón a mí, y yo lo perdonaré, me decía el Señor no quiere amigos. Tú, amigo de Venezuela, tú que no conoces al Señor, tú que has escuchado tanto las palabras del Señor, tú que has escuchado tanto la iglesia del Señor allá en Venezuela predicándote la palabra del Señor, predicándote que sí hay infierno, predicándote que sí hay cielo, predicándote que Jesucristo viene muy pronto, pero tú te haces el sordo, tú no quieres escuchar. Es tiempo de que abra tus oídos, es tiempo de que abra tu corazón, es tiempo de que te humilles delante del Dios de los cielos, delante del Dios que tiene potestad sobre tu vida, que tiene potestad sobre el aire, que tiene potestad sobre el mar, que tiene potestad sobre el viento. El Señor me decía, dile a los moradores de la tierra, dile al hombre que tengo potestad sobre él, que tengo potestad sobre el viento, que tengo potestad sobre el mar, que tengo potestad sobre las aguas, que tengo potestad sobre todo, sobre la tierra. Y en aquel momento yo miraba, y en letra de fuego miré que decía Mérida, y en aquel momento miraba un fuerte terremoto que sacudía Mérida, iglesia del
el Señor. En aquel momento, amigo, miraba ese terremoto que sacudía Mérida y miraba cómo los escombros de las casas, miraba las casas destruidas, miraba los escombros, miraba montones de muertos, de cadáveres, había llanto, pero en aquel momento el Señor me decía: es menester que retorne su rostro a mí. Tal vez escuche mucho estas palabras de retornar el rostro al Señor, pero continuamente el Señor llorando, y me decía: yo no quiero más para la flor del hombre, si fue lo más precioso de la creación, me decía el Señor. En aquel momento, hermano, pude mirar, iglesia del Señor, cuando el Señor me enseñaba en letra de fuego y me enseñaba Maracaibo. En aquel momento miraba cómo las aguas cubrían a Maracaibo. El Señor me enseñó a las profundidades de la tierra y yo miraba cuando el Señor me mostraba eso, como que yo no podía ver como que había fundamento debajo de la tierra y en Maracaibo. Y miré cómo las aguas cubrían a Maracaibo, cómo los cadáveres flotaban en Maracaibo. Iglesia del Señor, es menester que tú despiertes, es menester que tú hagas aquellas obras que tú hacías. Me decía el Señor: yo necesito de mi pueblo para que predique mi palabra allá en la tierra. Yo necesito de mi pueblo para que mi pueblo alente a los moradores de la tierra, porque queda tan poco tiempo, me decía el Señor. Es tiempo, hermano y amigo de Venezuela, que tú retornes, tu amigo, tu corazón a Dios, y que tu hermano haga lo que el Señor quiere que tú hagas, y es que te preocupe por las almas que se pierden, es que te preocupe por esa humanidad perdida. El pecado aumenta, me decía el Señor, el pecado aumenta, me decía el Señor, el pecado aumenta, me decía el Señor. Y en aquel momento yo miraba tantos y tantos países que están en guerra, y el Señor me dijo: momento miré en letra grande que decía los Estados Unidos. En aquel momento el Señor me hablaba y me mostraba los Estados Unidos y me decía: ay de ti, que fuiste una nación fundada en mi palabra, que fuiste una nación que tú andabas en mi temor, que fuiste una nación que confiaba en mí, que fuiste una nación que toda tu fuerza estaban depositada en el Dios de la fuerza que soy yo. Pero te ha olvidado de mí, que soy el Dios todopoderoso, que soy el Dios que da la sabiduría, que soy el Dios que da la fuerza. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor me hablaba y me mostraba y me dijo: ay de los Estados Unidos, que ha apoyado su propia fuerza en ellos mismos, que se han apoyado en su propia sabiduría y se han olvidado de mí, que soy el Dios de la sabiduría. En aquel momento el Señor me mostraba y el Señor repetía en aquel momento con voz fuerte, y yo veía la mano, aquella mano y aquel ojo que miraba hacia la tierra, y en aquel momento aquel ojo estaba centrado en los Estados Unidos. Aquella mano caía, iglesia del Señor, yo miraba que esa mano se bajaba y caía sobre los Estados Unidos. Y en aquel momento miré a Nueva York, y en aquel momento el Señor decía: ay de ti, Nueva York, tus calles están llenas de crimen, tus calles están llenas de muerte, tus calles están llenas de suicidio, tus calles están llenas de prostitución, tus calles están llenas de adulterio, tus calles están llenas de pornografía, tus calles están llenas de homosexualidad, tus calles están llenas de lesbianismo, tus calles están llenas de pecado, decía el Señor. Eres otra Sodoma, eres otra Gomorra, decía el Señor. Y el Señor decía: ay de ti que va en pos del pecado y te ha olvidado de los principios bíblicos que tú conocías. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor me decía: ay de los Estados Unidos, ay de ti, Nueva York, que corre detrás del pecado. Y en aquel momento el Señor me dijo: así como destruía Sodoma y Gomorra, será peor la destrucción que vendrá sobre esta ciudad. Y en aquel momento, iglesia del Señor,
Y cuando miré, la tierra se comenzaba a mover, la tierra se movía, iglesia del Señor, y un terrible terremoto sacudía a Nueva York, sacudía parte de los Estados Unidos. Yo miraba cómo los edificios se desmenuzaban, como aquel edificio alto, aquella torre alta, como me decía el Señor, me dijo, tu calle está llena de torres preciosas que el hombre ha construido. Y en aquel momento miraba aquellos edificios grandes, aquellas torres preciosas, que me decía el Señor que yo le di la sabiduría al hombre para que las construyera. Yo veía que esos edificios se desmenuzaban bajo la ira del Dios Todopoderoso. En aquel momento miraba los edificios desmenuzándose, las calles estaban abiertas, iglesia del Señor, los cadáveres entre los escombros, los cadáveres entre las calles, había lloro, había, iglesia del Señor, lloro y dolor, iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento el Señor me decía, mira cómo está mi pueblo, iglesia, tu iglesia de los Estados Unidos, de esta nación, levántate, iglesia del Señor. El Señor me decía, es necesario que entren en aquel avivamiento que hubo en los Estados Unidos, en aquel avivamiento grande que hubo. Me dijo el Señor, es necesario que entren a ese avivamiento, es necesario, me decía el Señor, que mi iglesia aquí en esta nación completa salga de las cuatro paredes y salga por las calles a anunciar que viene destrucción, anunciar que viene destrucción, pero que yo, el Dios de la misericordia, tengo los brazos extendidos para salvar, los brazos extendidos para perdonar, los brazos extendidos para recibir al pecador. Y en aquel momento yo miraba la ciudad de Nueva York, muchas partes de ella destruidas por un terrible terremoto, y el Señor me enseñó, iglesia del Señor, y me enseñaba tanta parte de los Estados Unidos que corren en pos del pecado. ¿Y sabe cuál es un pecado que está llenando a todos los Estados Unidos? El pecado de la homosexualidad. El Señor aborrece ese pecado. Las calles están llenas de homosexuales, y el Señor me dijo, mira, las calles están llenas de homosexuales. El hombre ha querido arreglar y cambiar, y al hombre, y aquello que endurecido y transformado por el diablo, porque el Señor me dijo, cuando creé al hombre, hombre y mujer fue creado. Y amigo, hombre y mujer, el Señor me decía, fue creado, y el diablo quiere cambiar, pero el Señor me decía, mira, eso que cogen en de esa inmoralidad, de ese pecado, en aquel momento me dijo, mira, y yo miraba y me dijo el Señor, ha llegado una plaga grande sobre los moradores, sobre los cuatro ángulos de la tierra, y me dijo, es la plaga del SIDA. En aquel momento el Señor me decía, esa es una de las primeras plagas que es de enviar, y que estoy enviando cada día. Pero en aquel momento me decía, mira los hospitales, y principalmente los hospitales de Nueva York, de los Estados Unidos, yo lo miraba lleno de personas con el SIDA, y el Señor me dijo, no, los hospitales no van a dar abasto en estos últimos tiempos, porque muchos morirán por la plaga del SIDA, porque es una plaga de estos últimos tiempos. Pero si no retornan su corazón a mí, si no se arrepienten de ese pecado que yo aborrezco, que está delante de mi Padre, me dijo, vienen mucho más, faltan más, me decía el Señor, faltan más plagas, y día tras día vendrán más plagas, y el hombre no la va a poder controlar, porque son plagas que yo enviaré por causa del pecado y de la inmoralidad en estos últimos días. En aquel momento, iglesia del Señor, yo lloraba y le decía, Señor, ten misericordia de los Estados Unidos. Y me dijo, por mi misericordia no he mandado destrucción antes, y porque hay un remanente fiel de mi pueblo que no ha doblado la rodilla
a los Baales. El Señor me mostraba California y en aquel momento me decía, sus calles también están llenas de crímenes, sus calles están llenas de muertes, sus calles están llenas de homosexuales, sus calles están llenas de prostitución, de adulterio, de fornicación, de pornografía. El Señor lloraba y me decía y me enseñaba los teatros, tanto aquí en Nueva York como en California y en diferentes lugares, con luces luminosas, se presentaba la pornografía, las películas pornográficas. Me dijo, las calles de Nueva York y de toda Nueva York está llena de pornografía, iglesia del Señor. Y en aquel momento que el Señor me mostraba y miraba y me decía, las calles están llenas de pornografía, miraba agrietada la tierra, iglesia del Señor, y un terremoto sucedía también en ese lugar, un terremoto grande. Pude ver una grieta grande que tiene California debajo de la tierra, y miraba cómo California se hundía por el pecado, se hundía y muchos morían y había lloro y lamento. Y el Señor me dijo, hale un llamado a los moradores de California. Amigo, el Señor no quiere destrucción, el Señor quiere salvarte. Tú que estás atado, el Señor me dijo, hale un llamado a los que corren, hale un llamado a los que corren en pos del pecado de la homosexualidad, el pecado sodomita, el pecado de Sodoma y Gomorra, por lo cual yo la destruí, y ni aún hay seña de donde estaba Sodoma y Gomorra, porque la destruí. Y me dijo, hale un llamado, amigo, tú que estás atado en ese pecado, que el diablo te tiene atado en ese pecado. Es tiempo, dice el Señor, que tú vuelvas tu corazón a Él. Es tiempo de que tú le digas, Señor, libértame de ese pecado. Yo quiero ser un hombre completo, yo quiero ser aquel niño que estaba en el vientre de mi madre, que nací siendo un hombre completo, pero el diablo me ha dañado, el diablo me ha corrompido, el diablo me ha cambiado. Pero yo te quiero decir, amigo, tú que moras aquí en los Estados Unidos, tú que moras en California, tú que moras aquí en Nueva York, en New Jersey y en los cuatro ángulos de la tierra, tú que estás atado en ese pecado de la homosexualidad, el Señor te dice, yo morí por ti. El Señor me decía también, ese pecado me lo llevé en la cruz del Calvario, también por ese pecado fui crucificado. El Señor te pide, el mismo Señor me dijo, dile que soy yo que pide que Él sea transformado de nuevo. Él está con los brazos abiertos antes de que sea tocado con la plaga de ley, me decía el Señor. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, miraba cómo el Señor va a mandar juicio cada día sobre esta humanidad. Y el Señor lloraba por los Estados Unidos de una manera especial. El Señor me mostraba de nuevo y me decía, mira cómo están los centros donde se hacen los abortos. Volví el Señor a recalcarme y me decía, háblale a estas madres que tienen su mente entenebrecida, que tienen su corazón endurecido. Y me dijo algo, desde el momento que tú concibes un hijo en tu vientre, es una vida, no le quite la vida a quien yo le doy vida, decía el Señor. Y el Señor me decía, háblale a esas madres atadas por el pecado de ser una asesina, y hablar a esos doctores que se prestan para asesinar a esos niños indefensos, niños que no se pueden defender, niños que no pueden llorar y decirle no me maten, pero la tierra está llena de la sangre de esos inocentes. Ya el clamor de esos inocentes ha subido delante de mi Padre, porque aún en el vientre de la madre ellos gimen para que su madre no le quiten su vida, me decía el Señor. Es tiempo a ti, madre, te habla el Señor, de que tú dejes de matar a tu niño en el vientre. Ya es tiempo de que tú le pidas al Señor que te liberte, que tú le pidas perdón al Señor y le digas, ya yo no lo voy a hacer más, Señor, yo lo hice pero ya yo no lo voy a hacer más. Retorna tu corazón a Dios, dice el Señor.
En aquel momento el Señor me enseñó, iglesia del Señor, y el Señor allí cerquita de mí, aquel lugar estaba lleno de la gloria de Dios. Era como en aquel momento Él había cogido control de mi mente. Yo no podía pensar nada de la tierra, yo no podía pensar nada que mi esposo estaba acostado ahí en esa habitación, ni que mis niños se habían levantado porque habían sentido que algo estaba ocurriendo. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor lloraba y el Señor gemía, y con aquel rostro triste volvía de nuevo y me enseñaba aquellas heridas. Me decía, hay marca en mis manos de aquellos clavos, y yo podía ver aquellas marcas en aquellas manos, y me dijo, todavía recuérdale a mi pueblo que hay marca en mis pies, y yo podía ver las marcas de aquellos clavos que traspasaron los pies de mi Señor. Y me dijo, mira, y podía ver aquella marca en aquel costado que fue abierto. Me dijo, todavía están esas marcas. Me enseñaba su espalda y me decía, dile a mi pueblo que todavía las marcas de aquel látigo está en aquella espalda. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor me decía, mira, que yo puedo hacer más por mi pueblo si ya yo todo lo hice por mi pueblo, que yo puedo hacer más por mi iglesia, me decía el Señor llorando, si ya todo yo lo he hecho por mi iglesia, morí por ello, me decía el Señor me dijo, dejé mi trono de gloria, descendí hacia la tierra y morí por ustedes, cargué el pecado de la humanidad, cargué aquella maldición grande para librarlo del pecado, me decía el Señor. Y el Señor me decía, ya es tiempo de que mi pueblo sea firme, ya es tiempo de que mi pueblo coja responsabilidad. Me dijo el Señor, yo me fui hacia el cielo, pero no lo dejé huérfano, le dejé al Consolador, le dejé a mi Espíritu Santo, que es una persona real. Iglesia del Señor, el Señor me decía y me decía, háblale, dile a mi pueblo la misma palabras que te estoy hablando en este momento. Me decía el Señor me decía, mi espíritu, del Espíritu Santo, mi Espíritu Santo es una persona real, lo he dejado para ayudar a mi pueblo, lo he dejado para ayudar a mi pueblo y fortalecer a mi pueblo. No están huérfanos, me decía el Señor, está el Consolador, está el Ayudador, hermano pastor. El Señor me decía, hay apatía dentro de mi pueblo, hay desánimo dentro de mi pueblo. ¿Dónde está el poder dentro de mi pueblo? Mi Espíritu Santo está esperando. Y yo miraba a la persona del Espíritu Santo, es una persona real y verdadera. Y el Señor me dijo, ya es tiempo, hermano pastor. El Señor me decía, dile a mi siervo que ya es tiempo de que se dejen de programas y reglamento de hombre, y ya es tiempo de dejar que mi Espíritu Santo tome control de mi iglesia. Es tiempo, me dijo, es tiempo de hacer milagros, es tiempo de hacer prodigios, es tiempo de hacer aquellas primeras obras que tú hacías, iglesia de Jesucristo. El Señor me dijo, harán cosas mayores que las que yo hice, pues para estos tiempos, iglesia del Señor. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo miraba una nube negra que llenaba, que estaba encima de la iglesia del Señor. Pero en aquel momento me decía el Señor, esos son los ataques demoníacos. Y yo miraba a los demonios que atacaban con más fuerza al pueblo de Dios. Y en aquel momento el Señor me dijo, mira, y miré una multitud, iglesia del Señor, y aquella multitud corría en una carrera. Y yo miraba que esa multitud corrían, estaban vestidas de blanco, y corrían una carrera. Unos tenían las vestiduras blancas, otros tenían la vestidura rota, otros tenían vestiduras manchadas. Y en aquel momento que yo miraba aquella multitud que corría y corría y corría, le dije, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me dijo, ¿sabe qué significa esto? Me dijo, esta es que mi iglesia corre la última vuelta. Mi iglesia está corriendo la última vuelta. Falta muy poco, me decía el Señor, para llegar a la meta.
dile a mi pueblo que yo voy ya. Cristo regresa ya, iglesia del Señor. Yo miraba que ese pueblo corría y corría, pero el Señor me enseñaba algo, y yo miraba que muchos que comenzaron la carrera, cuando la carrera iba por mitad, iban quedando menos. Yo miraba que muchos se caían y se levantaban de nuevo, pero muchos se caían y no se podían levantar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué hay tanto que se han caído? ¿Por qué hay tanto que han comenzado la carrera y no la han podido terminar? Yo lo miro que están caídos. Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué, iglesia del Señor? Porque no todos llegarán a la meta, no todos podrán llegar a la meta, iglesia de Jesucristo. Y me dijo, muchos caerán, muchos están cayendo. Y en aquel momento me dijo, ¿sabe por qué? Muchos han caído y van a seguir cayendo, me decía el Señor, porque el Señor me dijo, falta más todavía. Se me dijo, muchos grandes ministerios han caído mucho, me decía el Señor, pero falta más, me decía el Señor. El Señor me decía, dile a mi siervo, me decía, iglesia del Señor, dile a mi siervo, me decía el Señor que faltan más. Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué han caído mucho? Porque se han confiado en su propia fuerza, y se han llenado de orgullo. Y me dijo, ¿sabe por qué? Satanás fue derribado de aquel tercer cielo. Aquel ángel maravilloso que el Señor tenía en aquel cielo fue derribado. Y hoy es Satanás el que viene a destruir, ha venido a destruir. ¿Sabe por qué? Porque se llenó de maldad, se llenó de orgullo. Y me dijo el Señor, lo derribé de aquel tercer cielo. Y así muchos se llenan de orgullo y se olvidan que yo soy que doy la fuerza, que es en mi nombre que sanan a los enfermos, que es en mi nombre que hacen todas las cosas que ellos han hecho y hacen, porque es en el nombre de Jesucristo. El Señor me dijo, recuérdale estas palabras a mi siervo, que sin mí nada pueden hacer. Todo lo que tú haces, me decía el Señor, todo lo que ustedes hacen es porque yo lo hago por ustedes. Iglesia del Señor, miraba que daba la última vuelta a la iglesia del Señor y miraba al Señor que lo esperaba al final con los brazos abiertos. Iglesia del Señor, y el Señor me dijo, vete, dile a mi pueblo que ya corre la última vuelta. Y el Señor me enseñó aquel tercer cielo, aquella mesa maravillosa, y me enseñó un ángel precioso con la trompeta en la mano, y me dijo, ya mi Padre estás parado, ya mi Padre va muy pronto, dará la orden y levantaré a mi iglesia. Me dijo, ya muy pronto se tocará el toque de la final trompeta. Iglesia del Señor, es el último llamado de Jesucristo a su pueblo, a su iglesia, para que su iglesia se prepare. Muy pronto, me dijo el Señor, se tocará trompeta y descenderé de aquel tercer cielo al segundo cielo, y oirán el toque de la final trompeta, y oiremos una voz que nos dirá, subí acá al regazo del Señor, entraremos, nos sentaremos y cenaremos con Él. Muy pronto será el retorno de Jesucristo a la tierra, iglesia del Señor. Amado hermano y amigo, usted ha escuchado